Ciertamente un reto que tomé precisamente por la importancia cultural que tiene no solamente para nuestra institución, sino en general para la comprensión de la historia y la reescritura de nuevas narrativas. Yo creo que el reto más grande es uno que nos confrontamos no solamente nosotros en la institución, pero todos en este momento, en donde es muy difícil comunicar lo que en inglés llamamos nuance, algo como la sutileza de la comunicación, en vez de, todos estamos acostumbrados ahorita al impacto de la comunicación, y el nuance de alguna manera es una comunicación que sugiere, es sugerente, es sutil, y vamos a explicar cómo han sido las cosas, pero no desde una perspectiva, porque hay muchas sutilezas, no solamente en la manera en que describimos o en la atención que le damos a ciertos eventos, que perdemos la noción de un contexto más amplio. Desde que hoy en día es muy difícil comunicar a través de matices y entender procesos complejos y largos eh, a partir de fragmentos o conversaciones que se llevan a lo largo del tiempo y con distintas comunidades. Estamos todos acostumbrados, y ese es el reto más grande, a tener todo de a una, ¿sí? In your face. Una comunicación, algo rápido que se entienda con la cultura del Instagram del segundo, que se capte de inmediato. Y el reto más grande es un reto de atención, es cómo podemos comprometer a un público a tener una atención un poco más amplia, poder comunicar eficazmente la manera en que un proceso como el del cambio en nombre de nuestra institución, un nombre que está ligado a una historia que se está revisando y reconsiderando hoy en día, una historia que se ha popularizado particularmente por los grandes logros de una época de oro, pero que últimamente se ha estado revisando como una época de muchas atrocidades que se tienen que tomar en cuenta para tomar decisiones, no solamente sobre representación ahorita, sino sobre cuestiones de clase, género, sobre cuestiones de equidad o inequidad social, racismo. Invitamos a un público y cómo lo comprometemos a reconsiderar o a escuchar otras narrativas y poner realmente en perspectiva una situación de un campo cultural que es muy diverso, que cada vez se diversifica más, y que eso no tiene que ver solamente con cuestiones meramente raciales, como se ha generado el discurso propiamente, sino también con cuestiones de clase y de educación. Llevar a cabo este cambio involucró no solamente mucho activismo, digamos, en comunidad, pero también mucha investigación y estudio, en donde desarrollamos y trajimos a la institución también herramientas ya existentes o desarrollamos unas nuevas para poder crear un cambio colectivo de nombre y para ir transformando la institución en términos de sus públicos y su programación, así como su propio equipo y las perspectivas que podríamos traer sobre el arte contemporáneo y la teoría contemporánea. Para empezar, la programación está muy influida por el proceso, en específica la fase pública que tuvimos de nuestro renombramiento. Aprendimos en ese proceso una serie de cosas, por tan simple escuchar y escuchar a más de 200 participantes dentro de los últimos, sí, de las últimas etapas del proceso. Una de las cosas que aprendimos y que nos llevamos a desarrollar en el programa es la importancia o más bien casi diría una exigencia del público a que sigamos participando en hacer una nueva concientización histórica, utilizando desde el punto de vista de lo contemporáneo. Es como desde el presente cómo podemos empezar a entender y aprender más sobre la historia y cómo podemos interpretar estas nuevas perspectivas que están surgiendo y que son relevantes para el cambio social. La segunda que está relacionada, es cómo nuestro programa puede avanzar una reforma educativa en este país. Y la tercera, que me parece que también
está encadenada es cómo una institución como la nuestra de arte contemporáneo se puede abrir ante su vulnerabilidad y si bien trabaja desde el área de la especialización, cómo puede incluir otras voces que quizá no son aquellas voces expertas, pero otras miradas que quizá no son las expertas tampoco, para reconocer que hay otros modos de ver, otros conocimientos que tomar en cuenta. Nosotros tenemos un gran edificio en el centro de Rotterdam, y en este gran edificio que fue originalmente construido como una escuela en el siglo XIX, realmente estamos tomando en cuenta que las galerías, que antes fueron aulas de clase, siguen siendo espacios de conocimiento y espacios para el aprendizaje. Ese espacio entero se va a convertir en un proyecto que está directamente en la intersección del arte y la educación y se va a enfocar en la presentación o la transformación de cada una de esas galerías transformadas por artistas con grandes instalaciones que crean entornos en donde talleres y eventos ocurren. Hay 8 artistas que están participando de distintas partes del mundo. Se crea un espacio de aprendizaje en donde nos vamos a enfocar durante un año o las maneras en que el arte puede aportar a la salud mental y el arte y la teoría contemporánea. Entonces, la programación empieza en abril de este año y continúa todo el siguiente año, en donde habrá todo desde talleres sobre escuchar, como lo hemos venido nosotros ya teniendo en la institución, pero también talleres sobre el cuidado sí, de los ánimos, de las emociones, de los sentimientos, para poder tener una vida más saludable. Obviamente también estamos viendo los entornos que de alguna manera no influyen o más bien afectan a la salud y las formas en que lo podemos reflexionar a través de las artes o cómo está manifestado. Pues todo el tercer piso se convierte en lo que yo he pensado como un wellness center, pero hecho a partir de obras de arte y informado con talleres más que nada de crítica y bueno, donde el cuerpo va a tener va a ser el gran tema de concentración. Sería ya la cuarta edición de lo que en inglés le llamamos el Work Learn Program y que ahora le vamos a llamar CLIP, que es Collective Learning in Practice, el aprendizaje colectivo, digamos, puesto en práctica, y va a abordar las distintas maneras en cómo nos comunicamos con el cuerpo. Entonces, el performance, la danza y el día con día va a ser como analizado a partir de ahí. O yo lo que espero es de que sea influyente el cambio de nombre de tal manera que abre una discusión y un debate público sobre el cambio de valores que se experimenta a través del tiempo. Casi siempre que se hace una crítica sobre el pasado colonial en este país, las referencias que generalmente, o el periodo específico que se investiga aquí es el siglo XVII, porque es cuando realmente fue esta época de la globalización y del gran momento de riqueza de este país a través de su poder de imperio y de su establecimiento de colonias en distintas partes del mundo. Sin embargo, se analiza menos el siglo XIX, o más específicamente el final del siglo XIX, donde en este país, así como en muchos otros países, se define más estratégicamente cómo es que se puede construir una identidad nacional. Fue en el siglo XIX cuando se revalorizó la época del siglo XVII y que se decidió políticamente, culturalmente, utilizar aquel siglo glorioso para honrarlo en el siglo XIX. Entonces, la mayor parte de las estatuas que glorifican o que monumentalizan aquella época o los personajes de aquel periodo histórico y la mayor número de
de avenidas, bulevares o calles que están nombrados, como en el caso nuestro, Vite de Vits, el nombre de nuestra institución es por la avenida en la que estamos localizados, sí, fueron dados en, casi te diría yo que en un periodo de 15 años. Fue en ese periodo, digamos, industrial y de grandes cambios urbanos y crecimientos en ciudades tal como esta, que se creó, sí, que se utilizó la ciudad como un lugar para escribir historia y para reforzar historia. Cuando digo escribir historia es literalmente en los mapas, las calles, los nombres, las estatuas, los lugares y los puntos de encuentro. Entonces, hoy en día estamos en el siglo XXI. Mi interés es que nuestro cambio de nombre sea influyente, así como fue el cambio o el dar nombres y colocar estatuas en el siglo XIX. Y en el siglo XXI se está haciendo una revalorización de qué es lo que se le quiere honrar hoy en día. Entonces, el mismo ejercicio que estamos haciendo ahorita, entiendo que es controversial, pero es un ejercicio que es natural como parte del paso del tiempo y de una sociedad que se desarrolla. Hay nuevos valores que se atienden, hay nuevas cosas que honrar, nuevas rescates que se tienen que hacer. Entonces, si el siglo XIX rescató aquellos discursos del XVII para fortalecer a un Estado o a un país de la manera que se quería, hoy en día, en el siglo XXI, este país, como en muchos otros, se están queriendo rescatar y forjar otras identidades, ya sea a través de nuevos imaginarios o de voces que no se habían escuchado e imágenes que no se habían representado antes. Entonces, es algo que está ocurriendo, que es algo que es doloroso, pero que es necesario y que es parte del desarrollo y de la historia. Nadie está haciendo borrando historias, al contrario, se están escribiendo. Pero también me gustaría que influyéramos en que las cuestiones simbólicas, y estoy hablando desde el contexto artístico, en donde lo simbólico es lo que vale y lo que estudiamos y lo que presentamos, pero también me queda claro que si no se cambian los sistemas y las estructuras institucionales, o más bien los sistemas y las políticas institucionales, cualquier cambio simbólico va a ser igual de momentáneo que eso que te decía del Instagram. O sea, me parece que el espacio del arte tiende a ser un espacio muy injusto y creo que todos los que trabajamos en este campo, no sé si todos, pero muchos de los que trabajamos en este campo aceptamos que es sí, un campo que tiene una historia en donde la historia que sea la que hemos estudiado, la mayoría de los que estamos involucrados en realidad, es una historia que se ha escrito, no sé, a través de una tradición alemana, francesa, americana, y en las últimas décadas en realidad ha habido nuevas historias del arte que se están creando desde lo que llamamos el Global South, desde nuestros países en América Latina y en Asia y en otras partes en donde estamos comprobando y aprendiendo que en realidad sí hay maneras de entender y de empatizar y de apreciar la producción artística desde otras perspectivas. Yo creo que mientras más abiertos estemos a aprender, eh, es cuando más justicia o al menos tolerancia puede haber. O sea, si el arte contemporáneo específicamente o las instituciones artísticas son los espacios en donde se lleva a cabo la justicia social, me parece que tienen otra labor eh, y la labor es poder acoger a un público para poder aprender sobre las diferencias culturales que existen y para aprender a no temerles, ¿sí? Yo no estoy diciendo que las tenemos que darle la bienvenida a todas esas diferencias, pero al menos a no temer. Y me parece que esa es una función más importante
que tiene un espacio de arte contemporáneo. Nuestra misión es realmente muy distinta, es trabajar con las ideas que se están explorando plásticamente, visualmente, y muchas de esas ideas están inspiradas en la justicia social y muchos de esos proyectos artísticos que resultan de esa investigación e inspiración son los que presentamos. Pero una vez más, no sé si esos proyectos de arte tienen el objetivo de hacer justicia social. Yo creo que el objetivo, si existe uno con claridad, es de poder experimentar y poder comprender, que es muy distinto a entender, que existen diferencias culturales y que hay que aprender de ellas, no hay que temerles. Muchos de los debates y mucha de la polarización política y social que existe es por el miedo que ha sido inculcado por gobiernos, por medios de comunicación y por falta de información y por ignorancia. Entonces, una vez más, me parece que un centro de arte contemporáneo, o sea, que aborda y que interpreta y que presenta el presente, nuestro momento de hoy en día, es uno que tiene que tener o traer conocimientos diversos y que tiene que tener una función de no solamente presentarlos porque hay una cuestión de justicia social o una cuestión de estética, sino más que nada porque hay una necesidad de aprender del otro, ¿sí? Y para empezar, de aprender a no temerlo.